La gran mayoría conocemos quién fue César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano, considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué piensa Vallejo acerca de los celos y maltratos hacia las mujeres? ¿No? Bueno, déjenme presentarme. Mi nombre es Jesús Ander Hurtado y este es el documental del Grupo 3. Y sin nada más que decir, comenzamos. Santiago de Chuco es una aldea situada en la cordillera de la Libertad. Fue el hogar del más bajo y capital poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en esa hermosa capital. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser competente de aclarar diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Guillenero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su casa y las enseñanzas de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. La educación de Vallejo inicia en Santiago de Chuco en el centro escolar número 127, pero luego viajaría a Huamachuco para culminar su secundaria en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Pero es en Trujillo donde inicia sus estudios de universidad, en donde va por la carrera Filosofía y Letras, pero por problemas económicos abandonó sus estudios, pero los retomaría en 1913, en donde se graduó en 1915 con el bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, haciendo de Trujillo un lugar muy importante de su vida intelectual, en donde se conoce con varios escritores. En esos tiempos llega a trabajar como docente de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno al que sería un conocido escritor, Ciro Alegría, quien cuenta que mientras Vallejo era su profesor, a él le gustaba que relaten sus historias y a la vez hablar de los acontecimientos que ocurrían a diario. Pero llega una etapa muy dura en la vida de Vallejo, la muerte de su madre y él estando en la capital con el dolor de no poder ir a donde. Esta lo deja muy herido emocionalmente. Él recuerda a su madre con mucha ternura y con muchos atributos que eran de admirar. Con el pasar del tiempo, Vallejo le dedica estrofas y poemas. Vallejo, al regresar a su tierra natal, asiste a una fiesta en donde fue involucrado en un incidente donde fue encarcelado. Después de vivir múltiples ataques y decepciones en nuestro país, decide viajar al extranjero. Como destino escogió Francia, país el cual lo acogió y valoró, lugar en el que conocería a la que sería su esposa, Georgette Philifard, quien fue una de las personas más importantes en su vida. Pero, ¿por qué Vallejo escribió una obra psicológica? En la obra Fabla Salvaje fue una novela corta publicada en Lima en el año de 1923. Esta se basó en la vida de un campesino que sufría de esquizofrenia, la cual perjudicó en diversos aspectos de su vida, su conducta emocional, y asimismo esto logró impactar dentro de su estructura de su vida matrimonial. Cuando retornó al hogar, Adelaida, la joven esposa de Balta, dijo con voz de criatura que había visto una mala sombra. «¿Sabes? He roto el espejo». Adelaida guardó silencio. «¿Y cómo lo he roto? ¿Alguna desgracia?» «Yo no sé cómo ha sido, de veras», y Balta se puso rojo de presentimiento. La psicología es la literatura, es algo característico donde César Vallejo logró plasmar en su obra Fabla Salvaje, tocando diversos temas como los celos y la superstición, teniendo en cuenta el espacio en el que desarrolla y en la situación y sentimientos que tenía en su tierra natal. Según Laurie, aquella novela Fabla Salvaje
En 1866 a 1936 da una pista para el análisis de la obra tardía del poeta, que es un vínculo con el escritor español Ramón del Valle Inclán. Si el vocablo de la fábula suena a lo medieval, tuvo por lo menos una aparición más en el siglo XX. Es uno de los versos del Ramón del Valle Inclán, Lomax. Para concluir, debemos recalcar que Lomax nos indica que la novela ha iniciado de manera trágica, con la escena de la ruptura de un espejo en el cual se reflejaba su figura de manera grotesca. Por otro lado, también brinda un ensayo sobre la psicología donde se refleja una mente frágil e inestable que no se reconoce a sí misma. Referente a la obra, esta se recomienda mucho, dado que el lector puede experimentar y reflexionar acerca del sentir de los sentimientos y emociones que pueden estar presentes en la vida cotidiana. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yacía en el lecho, descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto, que acababa de nacer esa misma mañana. El nieto, de vez en vez, sobresalta, base sin causa, berreaba dolorosamente. Vallejo también menciona sobre la mujer americana, pero específicamente a la mujer peruana, ya que en esa época prefería ser madre y hacer un hogar, dedicándose al cuidado de sus hijos y esposo, pues en esos tiempos la mujer no tomaba mucho interés en la educación y sus derechos. Dando a conocer mejor nuestra mayor expresión poética del Perú, resolver las dudas sobre el pensar y observar las grandes diferencias que logra plasmar en su obra sobre el maltrato hacia las mujeres. Como se ve en la obra, Adelaida siente preocupación por Balta, quien sufría de trastorno de tener alucinaciones. Yo opino que es primordial velar por la salud de uno y del otro. En la actualidad, esta novela hace referencia a lo que muchas personas padecen, ya que hoy en día existen diversos tratamientos para trastornos psicológicos, como es el caso de la esquizofrenia. Por otro lado, los trastornos psicológicos no son tratados con urgencia, ya que el gobierno no le da importancia a este problema. Por ello, los casos van en aumento. Problemas psicológicos es un mal que acecha a toda una sociedad y sobre todo en estos 2 años ya que vamos de pandemia a nivel mundial. Ya no han sido simplemente problemas que solamente venían de casa, problemas familiares, sino también los problemas se han presentado en los profesionales por la ardua labor que se les ha presentado en este año. Este mal ha incrementado bastante en los adolescentes también, por lo que también han vivido encerrados y muy difícil, una situación muy difícil para ellos. Tal vez los adultos podamos soportar esta situación de este contexto, pero ellos no, y me parece que ellos han sido los más afectados también. Bien, antes de dar una idea, yo recalcaría que se debe contar en todos los colegios, psicólogos, al menos 2 psicólogos por cada colegio, porque los muchachos tienen más confianza cuando están en el colegio. En el colegio es todo para ellos, se liberan, están más interactuando con más confianza, un poco más libres del hogar, ¿no? Cuando vienen con problemas. Y también, muy aparte que los muchachos llevan tutoría, llevan DPCC, del curso de persona y familia, ellos deben tener sus charlas, ¿no? Como siempre lo han presentado, pero pienso que con los que más tienen que trabajar son los padres con quien se tiene que trabajar
porque de ahí parten los problemas. De ahí parten los problemas. ¿Y qué idea daría yo? ¿Qué idea? Pues que incrementen más horas, por ejemplo, de danzas, de educación física, porque eso los muchachos, con los problemas que tienen, ellos se relajan ahí. Pienso que danza sería, por ejemplo, un curso, talleres de danza, donde que ellos sí se pueden liberar. Es lo que pienso. Todas las personas que sufren de algún problema psicológico deben ser tratadas de forma adecuada. Esto para evitar que se lastimen a sí mismo o a las personas de su entorno. Cabe recalcar que hoy en día existen diversos centros de ayuda o de rehabilitación, donde estos problemas pueden ser tratados de forma adecuada. Esto gracias a los conocimientos adquiridos a través de los años. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas acerca de la esquizofrenia y cuál es tu postura respecto a que Vallejo haya tocado el tema de psicología en sus obras?